Que hay una semana más, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Trastero, el podcast pues que no le hace falta a nadie, el podcast totalmente prescindible y del cual hablamos de cosas como un buen trastero, sin orden, sin mucho sentido, acumulando cosas pues que igual pensamos que algún día nos van a servir, pero acabamos como un poco incluso con síndrome de Diógenes, acumulando. El que no ha venido con síndrome de Diógenes, invitado de hoy, David Cabezas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. David Cabezas, cómico desde hace unos 10 años aproximadamente, un poquito más. Así es, 10 años, sí, aproximadamente. Incluso alguna aparición en algún programa de televisión, Así radio. es. Sí, he estado en televisión, en varios programas de televisión, en El Rey de la Comedia, en Got Talent, en Tienes Talento, y en radio, pues tropecientas y tropecientas emisoras de radio. Eso sí que llevo mucho más tiempo. En la radio empecé a hacer radio desde los 12 años, en un programa de niños, y luego pues ya poco a poco me he ido adentrando a ser el eterno colaborador. Los que no cobramos en la radio se nos llama el eterno colaborador. La mano de obra barata, básicamente, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que empezamos Siempre. por ahí. Yo, bueno, coincido bastante con David desde hace un par de meses, porque además compartimos o estamos formando parte de una formación, ambos, de un plan de reinserción, en este caso de cómicos, de personas, no sé si podrán, pero sí que me había llamado mucho la atención y había estado hablando incluso con él varias veces, tanto del podcast, y que queríamos hacer un especial de estos de Navidad, como venimos haciendo, y generando más contenido, pues porque es una época del año en la que básicamente, igual si nos podemos parar una hora a grabar esto, igual dentro de un mes o hace un mes será más difícil, y sobre todo ahí, o sea, llevas toda la vida en radio, 30 años prácticamente, y hay una cosa bastante evidente que la gente ve, lo digo porque si se me escapa, has visto alguna vez o como todos hemos visto, pues es una tontería mía, pero no caigo en la cuenta de que David es ciego. David, de hecho, Nada, no pasa nada, estoy muy acostumbrado y evidentemente todo el mundo dice, ¿has visto esto? Que de hecho, Es normal y lógico. has visto que se te ha ido la cámara, ahora mismo. Sí, pues porque alguien habrá llamado y como estoy por el móvil... Vale, pues mientras vuelve, lo he dicho, más o menos porque sí que el audio lo tienen, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues queríamos hacer un especial hablando de los programas de despertador de la radio, pues prácticamente tenemos el mismo rango de edad, sobre todo haciendo hincapié en finales de los 80, años 90 y principios de los 2000, porque tú actualmente, David, aparte de que llevas 30 años, que de hecho tienes alguna seccioncilla en radio actualmente todavía, ¿no? Sí, se me ve ahora, ¿no? Sí, perfectísimo. Vale, pues sí, yo ahora, lo que estoy haciendo ahora es una cosa que estoy súper contento, súper agradecido, y estoy haciendo una colaboración en una emisora de radio en Valencia que se llama Play Radio Valencia, y hago todos los días una sección que se llama La Capsulita del Humor. Una sección en el cual dentro de un programa de humor, un morning show por la mañana, de 7 a 10 de la mañana, que lo presenta Vicente Alventosa, pues es un programa que es completamente improvisado. O sea, ahí hay un montón de oyentes, que el oyente llama, hay oyentes, aparte hay colaboradores, hay música y hay chistes, hay de todo, y el mismo presentador no sabe de qué va a hablar. O sea, va un poco, pues eso, el hombre pues a lo mejor tiene más o menos claro, pues mañana voy a hablar de esto, pero igual no lo dice hasta las 7 de la mañana, que el hombre llega a la radio y hace su programa. Es el director de la radio, pero de 7 a 10 de la mañana hace su morning show. ¿Qué ocurre? Que yo hago la capsulita del humor al cual yo hago imitaciones. Yo soy imitador, una de mis cosas más fuertes, mis puntos fuertes es la imitación. Y yo mezclo la imitación de los personajes famosos, pues escúchese o véase Pedro Piquera, Matías Prat, pues José María García, aunque ya José María García pues es más de hace más años, pero bueno, Barragán, yo qué sé, Pedro Sánchez, Rajoy, mezclo todos estos personajes con
oyentes de ese programa de radio. Es decir, que esos oyentes de ese programa de radio son también personajes que participan en la radio. O sea, llaman y, como dice el presentador, hacen su programa. Es decir, llama un chaval que lleva un camión y se llama pues Tony, o llama uno que le gusta mucho cantar que se llama Pedro y tal, pues también, o llama una chica que se llama, ¿sabes? O sea, llama muchísima gente. Entonces, claro, yo intento intercambiar las voces de los personajes famosos con imitaciones mías de gente de la radio. Entonces a la gente le encanta porque, ostras, yo hablo así, o sea, mi imitación tal, o cojo al becario o a una chica que también es becaria y la mezclo con yo qué sé. Esta mañana he hecho una de imitando a Gloria Serra, pues por ejemplo, ellos cuentan historias. Sí. Entonces, la chica se conoce que pues se le ha perdido un gorro, una chorrada como que se le ha perdido un gorro. Pues he abierto el bolso y no encontraba el gorro. Pues resulta que yo esta mañana he imitado a Gloria Serra en equipo de investigación y he imitado la voz de la chica. He perdido mi gorro, y entonces ya ha sacado a un moro, amigo, todo gorro, yo tengo gorro. O sea, mezclo ese tipo de cosas, ¿no? Y a la gente le encanta. La verdad que está muy bien la sección y a la gente le encanta. Gloria Serra, yo siempre he pensado que es Pedro Piqueras travestido, que es la misma persona. Sí, por ejemplo, es Gloria Serra, pero también lo vemos, es Pedro Piqueras apocalíptico, ¿no? Exacto, o sea, Pedro Piqueras es Gloria Serra ahogándose. Sí, nada. Y de hecho, mira, y yo por aquí ya podemos ir abriendo de una forma más general y luego ya empezamos a comentar. Yo no creo que llegue a análisis, porque al final creo que tanto uno como otro somos dos fanáticos. Por lo tanto, hombre, algo de análisis haremos, pero será recordar ahí lo que más nos gustaba de cada uno. Has hecho mucha radio, como comentas, tanto por la mañana, etcétera. ¿Qué es lo que todavía en pleno 2020, cuando de cada vez es más difícil para una radio, pues por ejemplo conseguir publicidad? Justo antes de arrancar a grabar hablábamos de alguna emisora que otra. ¿Qué es lo que todavía en 2020 crees que es un valor? Yo ahora a la cabeza ya me ha venido uno con lo que me has dicho, que es la inmediatez, ¿no? Es ir haciendo, ¿no? Es ir construyendo, el llegar por la mañana, qué va pasando durante el día, vamos creando. ¿Qué cosa o qué cosas, mejor dicho, en plural, te da a ti la radio? Porque incluso, si quieres lo puedes explicar, porque lo hemos hablado en privado, que, bueno, poca gente más fanática de programas de radio va a ver que tú. Así es, a mí la radio me da vida, tío. Yo, la radio, a mí me ha dado muchas alegrías y muchos disgustos también, porque yo hace muchos años, pues como todos cuando empezamos en radio, pues eso, presté dinero y adiós muy buenas. Disgustos como ese, disgustos también como que gente que te dice de que colabores en sus programas y qué bueno eres cuando vas colaborando, y cuando ya no queremos saber de ti, te envían un WhatsApp o te dicen adiós muy buenas de la manera más sencilla. Disgustos así me han pasado, pero también la radio me ha dado muchísimas alegrías. Yo me siento muy realizado. Yo no estoy en una emisora de radio. Yo, para que la gente sepa, yo mi trabajo oficial, como digo yo vendo cupones aquí en Valencia, en el barrio de Cristo, en mi pueblo. Sí. Y yo, mientras el programa empieza a las 7 de la mañana, yo me estoy arreglando, me estoy vistiendo, estoy desayunando, estoy preparando mis cupones, pero con el pinganillo estoy escuchando el programa para yo, cuando llego al kiosco a las 8:15, 8:20 de la mañana, yo en 10 minutos, improvisando, te saco una historieta de lo que voy a hacer ese día, en ese momento. Me gusta mucho la improvisación. Por supuesto que el guión es importante, pero sobre todo en emisoras pequeñas ocurre que te lo tienes tú que hacer todo. Tienes que ser un todoterreno, ¿no? Pero bueno, a mí la radio me da muchísimas alegrías. Disgustos como los primeros que te he dicho, o como por ejemplo hacer un curso de radio cuando empiezas, cursos de radio, los típicos cursos de radio, que tú pagas un curso y cuando terminas el curso te dicen
que por el hecho de ser ciego no puedes hacer radio, digo, pues entonces, ¿para qué he hecho el curso? Habérmelo dicho en su momento. Pero bueno, es que me ha pasado, he tenido varios disgustos, pero prefiero quedarme con las alegrías, porque la radio, yo para mí desde muy pequeñito ha sido mi juguete. Es decir, el humor me entró por ahí. Yo de muy pequeño escuchaba Goma Espuma, de 12 a 3. Yo cuando los niños que veían y ven perfectamente jugaban a las canicas, yo me iba con mi padre a la Plaza Redonda aquí en Valencia o a cualquier gasolinera que parábamos y yo me compraba cintas de Alévalo, de Casen, de Cruz y Raya, de Don Pío, de Eugenio, de Gila, de Paco Duque, de Manolo Díaz, el mensajero de la alegría y del señor Tomás. O sea, y claro, eran te acabo de hacer un repaso de cómics. Sí, no te iba a decir, yo hay alguno que, yo ya digo, cuando has dicho Casen, digo más de uno, no vas a saber ni quién es, y ya has seguido por gente que no sé ni yo quién es. Bueno, pues Casen era en Barcelona, bueno, y Casen ha hecho películas, y Casen ha hecho lo de la profesora, bueno, tenía cintas de cassette. Para mí esas cintas de cassette, a mí me daban vida, porque yo jugaba a eso, jugaba a escuchar a María Nicole Corto, Gila, Eugenio, yo qué sé, Manolo Rollo, o sea, Raúl Sender, o sea, yo tenía todas ese tipo de cintas. Ahora ya no tengo ninguna porque no sé ni dónde están. Paco Duque era súper actual, sacaba cintas, pues los mejores chistes de Lepe, ¡pum! Los mejores chistes de Mariano Rubio, ¡pum! Los mejores chistes de Roldán, ¡pum! O sea, te sacaba y eran graciosísimos porque te sacaban chistes así, ¿no? Y igual que en los años 80, que tú imagínate hoy en día que tenemos una democracia abismal, tú imagínate hoy en día grabar cintas de chistes del golpe de Estado, y se grabaron cintas de chistes de humor del golpe de Estado y no pasó nada en los 80, y eran los 80. Es que yo esto algunas veces lo he comentado, ¿no? El que igual si hay gente más joven, que no sé si lo estará viendo o no, llega a este punto, muchas veces al final lo escucha gente con una franja, o por nostalgia, o por lo que sea, pues se pone a ello, que el contexto es muy diferente al actual. O sea, ¿hay gente que compraba cassettes de chistes? Pues sí. Hay gente que compraba cassettes de chistes pues porque, por ejemplo, no había YouTube, ni había podcast, ni había... O sea, lo que tenemos ahora es una maravilla. O sea, esto abres internet y tienes... No es que tengas una FNAC gratis, es que tienes el mundo gratis. No el mundo del periódico, sino el mundo del mundo entero. Entonces, tú empiezas de muy chaval y para ir empezando por ahí, me has citado en Antena 3, que no era un programa matinal, de hecho era un programa de madrugada, que a su vez... Sí. A su de vez 12 a 3 de la mañana. Exactamente, 12 a 3, que además Goma Espuma, si no voy mal, empezaron siendo más. Eran 4, yo de eso no me acuerdo, pero yo me acuerdo que eran 2, bueno, eran Guillermo Fesser y Juan Luis Cano, pero el primero no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo de eso. Y yo, claro, los escuchaba y me hacía gracia, porque el humor, nunca mejor dicho, me hacía gracia. Yo nunca pensé dedicarme a esto, ¿no? Claro. Pero bueno, luego con 11 y 12 años en Valencia, en una emisora que se llamaba Intervalencia Radio, había un grupo de humoristas que se llamaba Tres en Bavia, y era cuando empezaron las imitaciones de José María García. Y es de ahí cuando salió Cruz y Raya, ¿vale? Que ya antes estaban Martes y 13, pero yo me quedé mucho con Cruz y Raya porque estaban haciendo radio en televisión, que para mí eso era maravilloso. O sea, es decir, hacer imitaciones como las que hacían Cruz y Raya en los años 89-90, pues era una auténtica maravilla, porque era la imitación perfecta. O sea, escuchar a Juan Muñoz hacer de Jesús Hermida era la voz perfecta. Escuchar a Juan Muñoz hacer de José María García era la voz perfecta. De Camilo José Cela. Cuando José Mota imitaba a Verónica Forqué, yo tenía esa cinta de cassette, luego también en la tele, ¿no? O a Lola Flores, o sea, todo eso era en realidad las imitaciones que habían en los 90. Luego también otro programa mítico que escuchaba, aparte del debate sobre el Estado de la Nación, ¿sí? Y que se hacía en Onda Cero con Luis del Olmo, era La Verbena de la Moncloa. Que lo hacía Javier Capitán y
Sí, sí, sí. Pues mira, Entonces, dime. era un programa de humor también por la noche y imitaban a políticos. Que hoy parece que imitar a políticos, no, a este no, a este no que es de izquierdas, o a este no que es de derechas, ¿sabes? Y en los años 80, tío, imitaban a políticos, tío, a Hernández Mancha, a Santiago Carrillo, Fraga. yo qué sé, a Manuel Fraga, o sea, la cinta de Pedro Ruiz hacía cintas de eso, de imitaciones, y metía caña, y no pasó nada. Pedro Ruiz era, creo yo, lo que pasa que igual Pedro Ruiz se vino con los años un poquito arriba, ¿no? Ya con el rollo de cantar y etcétera. Pero Pedro Ruiz era un tío bastante brillante, no solo imitando, sino tenía un perfil de tener una comedia, vamos a decir, de alguna manera un tanto más fina en aquella época, que no era tan habitual. Claro. Lo mismo que Moncho Borrajo, yo he visto actuaciones de Moncho Borrajo y es brutal, o sea, Moncho Borrajo es brutal, y te puedo hablar de política o de lo que el hombre quiera, pero es brutal lo que te está diciendo, aparte que dices, es que bueno, es que es verdad, te lo dice con una gracia que eso es innato, eso da igual que veamos la premisa y el remate, lo que queramos ver, pero eso es innato, o sea, eso es innato en la persona, tío. No, entonces, claro, yo lo que quería comentar, ¿no? De salida. Sí que es cierto que hay una franja de radio que tampoco podemos abarcar tanto porque no nos daría la tarde o la noche, que es la madrugada, y la madrugada también ha dado pie a muchos programas de humor, tal y como comentas, y de hecho, sin ser todavía matinal o sin ser todavía programa despertador, pues tú has comentado tanto Cruz y Raya, que de hecho podremos poner el enlace, hay una entrevista ahí con Juan Muñoz en el mismo canal, que hicimos hace poco más de un mes, y nos centramos en Goma Espuma. Lo he dicho, Goma Espuma empezó por la madrugada, luego lo pasaron por la tarde, pero la tarde tipo 8:30, 9, ¿no? Sí. Y luego, pero también intercambiaban de lunes a viernes, cuando creo que Cruz y Raya dejaron la radio para pasarse a la tele, en que gente tan divertida en Antena 3 de radio de 11:30 a 12 de la mañana estaban todos los días haciendo Cándida. Muy bien. Cándida, que dio pie, bueno, era por la señora de esto. Sí, pero la señora no salía, eran ellos dos haciendo la voz. La señora salió más tarde de lo que la gente se piensa, ¿eh? Cándida Villar era, ¿no? Sí, pero la señora, que es una mujer evidentemente real, pero ellos hacían la imitación sin que la señora saliese por ningún sitio. O sea, la señora creo que era la que iba a casa de Guillermo a limpiar, puede ser, ¿no? Era exactamente, era la señora de la limpieza o la asistenta, por decirlo de alguna manera, de la familia Fesser. Pero en realidad esta mujer, si no me equivoco, porque estamos hablando sin documentar y tal, si no me equivoco, esta mujer en realidad salió muchísimo más tarde, sí. La verdadera salió muchísimo más tarde, cuando ya estaba en M80, en M80. Que fue cuando se hizo la película de Cándida. Y cuando ella hablaba de cine, que hacían una especie de cosas de cine como lo que hace Avellán con el pollito, ¿vale? Parecido, pero esta mujer, la voz de esta mujer, creo que la hacía Guillermo, sin que saliese la verdadera Cándida. Exacto, luego habría el libro que creo que era Cuando Dios aprieta ahoga pero bien, algo así, y salió la peli de Cándida utilizando, que esto es muy de los Fesser, ¿no? Coger como un personaje que no es ni actor, pero soltar ahí el personaje de verdad. Sí. Bastante surrealista. La otra de Javier Fesser de aquella época era El milagro de Petinto, para que os ubiquéis el que la ha visto. Suele pasar, hay algunos que les sale bien la faena. O sea, es decir, a Cárdenas también le pasó, ¿no? Con personajes, ¿no? Que iban buscando, pues los metieron para hacer una película, ¿no? Parecido. Sí, de hecho, mira, luego sí que vamos comentando y me apunto por aquí para la parte de Arús, que lo tengo. Yo siempre comento lo mismo, que tú no lo puedes ver, que la gente cuando está con el YouTube ve como unos cambios de luz que tengo yo, que es cuando estoy abriendo el Word y cerrando para ir pasando datos e ir marcando, ¿vale? Entonces, vale, no es ninguna aparición fantasmagórica. Entonces, lo he dicho, como me lleva una evolución, al final el programa de M80, el matinal, contiene muy buena parte, o una parte muy, muy
parecida al contenido que había en Antena 3 y, como decías, alternando con Cruz y Raya. Cruz y Raya no llegaron a hacer el programa matinal, saltaron, pero ¿y esto qué es? Se llamaba el programa que hicieron, en el que participaban. Y de hecho, Goma Espuma sigue funcionando como dúo y como empresa. Es verdad que luego con los años, que luego también podemos comentar, cuando estaban en M80, yo creo que hay unos años maravillosos a nivel de morning, muy buenos, que directamente el tercero o el cuarto en audiencia era mejor que en muchas otras épocas, o que casi todas las épocas. Sí, pero antes de M80 estaban en Onda Cero, estuvieron un tiempo en Onda Cero, por la tarde. En Onda Cero hacían un programa que era un programa tipo La Ventana de Cadena Ser, rollo de estos de 4 a 7 de la tarde. Sí, era perfectamente por la tarde, sí. Y esto es todavía... Y hubo una época en la que se metió, bueno, en la que Telecinco en realidad era Telecinco, ya no es porque el presidente fuese Miguel Durán, que también es ciego, pero fue la mejor Telecinco para mí, fue los comienzos de Telecinco, o sea, para mí, porque ahí estaba lo mejorcito de cada casa en el buen sentido. Estaba José Luis Moreno, estuvieron Cruz y Raya haciendo el Tutti Frutti, que hacían los gugugús, que eran unos muñequitos que hacían su media naranja, hacían imitaciones de Andrés de Verdastudi, por Dios, ¿sabes? O sea, y eran imitaciones súper buenas, o sea... Lo que pasa con esto, pero no, aclaro porque ya nos pasó, porque Tutti Frutti tenía como dos épocas, una es la de Cruz y Raya y luego... Y otra, Raúl Sender. Es lo que voy a decir, porque por ejemplo en Mallorca prácticamente no llegamos a ver Cruz y Raya en Tutti Frutti. Wow. Pues no hay nada, tío, en YouTube de Cruz y Raya. Nada. O sea, no hay nada del Tutti Frutti de la época de Cruz y Raya. Fue un año, según, porque sí que vi tu entrevista con Juan, y fue un año solo, pero para mí fue el mejor año de Tutti Frutti. Luego ya pasó a Raúl Sender, que tampoco estuvo mal, pero claro, Cruz y Raya, claro, la última época ya creo que era Raúl Sender. Y eran varios cómicos, farsantes fingidos, Sempere, exacto. no, Mariana Sempere o algo se llama la... ¿Cómo se llama? Ángeles Sempere o cómo se llama la...? No, Mari Sampere. Mari Sampere, y eran muy buenos, pero la época de Cruz y Raya, pero es que hacían los gugugús, que eran los muñequitos estos, pero es que era una pasada, que luego estos muñequitos, más adelante también, ya que estábamos hablando de Goma Espuma, en Telecinco se montó Goma Espuma Televisión y se hicieron también unos muñequitos de Goma Espuma, que salían todos los fines de semana de 3:30 a 4 de la tarde. Exacto, los domingos era, creo que combinado, al menos por la época, con el primer Caiga quien caiga, más o menos. Sí. Coincidía por ahí. Además, la gente, el que quiera buscar, han hecho dos programas en televisión, que los tenía apuntado por aquí. Uno es el Goma Espuma, que dices tú, de los sketches, de los gags. Sí, y luego dirás tú el de la segunda cadena, el de Goma Espuma. El de Goma Espuma English. Pero eso al final era un programa de inglés que tenía una parte muy marcada de humor, pero sí que es verdad, y esto sí que se puede encontrar cosilla por YouTube, el Goma Espuma del domingo o del sábado, porque también van cambiando el sábado por la tarde y el domingo por la tarde de Telecinco. Después de Médico Precoz. Exacto, señor, muy bien. Sí, qué bueno, ¿eh? Era muy fiel al formato de radio. De hecho, lo que ha pasado es que Guillermo Fesser se ha ido unos años a vivir a Estados Unidos. Juan Luis Cano ha llegado a tener algún proyecto más de... Pero no. A mí en M80 creo que se hizo... Las piernas no son del cuerpo. Se llama. ¿Cómo? Las piernas no son del cuerpo. Sí, pero antes hacía uno de 8 a 10 de la noche que se llama Ya lo ven o no lo veas, o no me acuerdo cómo se llama. O no veas, o ya lo ves, o algo así, no me acuerdo el nombre. Estoy indocumentado totalmente, perdonadme, chicos. Si me estén escuchando dirá alguien, este chaval está indocumentado. Pero había un programa de 8 a 10 de la noche que, y a ver, es verdad que se ha rodeado siempre de muy buena gente, ¿no? Porque, por ejemplo, la chica que ha tenido siempre de productora, Curra, siempre ha estado con Juan Luis. Pero es que el programa siempre ha sido Juan Luis y Guillermo, los dos juntos, ¿no?
Es lo que a mí siempre me ha gustado mucho más cuando han estado los dos. De hecho, en la pandemia han hecho sketches, así programitas de 25 minutos, media hora. El goma espuma de emergencia. Yo, si os parece, como va a haber mucha cosa en la caja de comentarios del vídeo de YouTube, que lo hacemos muchas veces, iré poniendo los enlaces a todo esto. El programa de M80 era Ya Veremos, ¿puede ser? Eso sí, ya veremos. Ya Veremos, y luego el morning del fin de semana de las piernas no son del cuerpo, esto ya es Melodía FM. Sí, pero ¿esto sigue o ya no? No, esto sigue, sigue. ¿Esto sigue? De hecho, las promos y demás, lo que pasa es que yo llevo un poco de lío, porque las emisoras M80 máxima FM ahora es 40 Dance, 40 Classic, etcétera, ¿no? Sí. Y por ahí yo ando un poquillo despistado, la verdad. Otra cosa que lo han querido generalizar a los 40, pero M80 va a seguir siendo M80 toda la vida. No es porque seamos clásicos, es porque cambiar el nombre, a mí 40 Classics, no digo que me rechine, pero no sé cómo decirlo, de toda la vida ha sido M80. Es como antes de ser M80 se llamaba Radio 80 Serie Radio 80 Serie Oro, y había Cadena Minuto, que ahora cuando hablaremos de algún programa más va a salir un par de veces. Sí. Y fue la fusión de Cadena Minuto y de Radio 80 Serie Oro. Exactamente, sí. Pues lo he dicho, Radio 80 Serie Oro, sí, señor. De goma espuma, ¿qué era lo que más te molaba? De goma espuma me molaba, que es lo que me he quedado yo con eso, el humor surrealista, ¿no? Sí. El de Aletas de la Frontera, de que vamos a hablar con un pincho de tortillas, ¿sabes? O vamos a hablar con... buenas tardes, nos encontramos... Muy buenas tardes, queridos amigos. Vamos a ver, nos encontramos ahora mismo, en estos momentos estamos aquí hablando con un móvil. Atención, móvil. Hola, buenas, soy un móvil, que soy un pequeño móvil, que no tengo botones, ¿sabes? O sea, lo surrealista de goma espuma era lo que más me ha gustado siempre, ¿no? Ese humor que creo que bastante o parte improvisado. Que creo que el humor improvisado, yo sé que ahora muchos cómicos puristas me van a echar la bronca, pero el humor improvisado es que tiene una frescura, evidentemente bien hecho, claro, pero tiene una frescura que el humor guionizado es no complicado. Y es más, yo ahí no es dar una explicación, porque de hecho nos la dio Javi Martín. De hecho, Javi Martín en televisión, ahora que pasaremos o dentro de un rato hablamos de Arús, los sketches, incluso los de televisión, que esto es jugársela bastante, eran improvisados. Hombre, realmente lo que dominaban, tanto Goma Espuma como el equipo de Arús y demás, es lo que en formato teatro se hace como impro. O sea, dominan el tener un personaje... Aletas de la Frontera como sitio, ¿no? Carmelo Botón, todas estas cosas. Saben que ese personaje tiene unas características y que la gente espera unas cosas, y que un sketch tiene que llevar una progresión hasta que acaba en un sitio, ¿no? Entonces lo marcaban y iban tirando ahí. Pero es que claro, si hay gente que tiene que estar haciendo 3 horas diarias de radio, porque sí, con sus secciones, claro, sus cosas. Claro. Además, una de las cosas que tenía Goma Espuma, sobre todo en la época de M80, en las demás no. En las demás además era un programa sencillo, porque por ejemplo, luego en Antena 3 eran los sábados por la tarde de 6 a 8 de la tarde. Sí. Cuando estaban ellos por la tarde. Y ese programa era muy sencillo. Era presentación, música, sketch, música, sketch, música, sketch, música, sketch y final. ¿Sabes? O sea, tampoco había... Pero claro, el sketch hay que hacerlo, lógicamente, y en directo. Pero que luego, por ejemplo, en la época de M80, igual que la de Onda Cero, ya se creó un programa de 3 o 4 horas que evidentemente ya tiene sus secciones. Claro. La de Miguel Blanco, la de Curra, la de... ¿Sabes? Todavía son otro tipo de secciones. Exacto, pues lo dicho, por una parte Goma Espuma, yo te doy a elegir por dónde seguimos. Hacemos primero uno, luego el otro. ¿Avellán o La Jungla o Arús? Vamos a Arús y luego vamos a La Jungla si quieres. Pues... Y así mezclamos Arús con La Jungla si quieres al final. Pues vamos a Arús, porque en el fondo es verdad que Arús durante un par de años fue conductor de la primera parte de La Jungla,
que luego pasó a Arús por en la eso ya 100. mezclamos, pero empezamos con Arús desde el principio, ¿no? De la época de... creo que empezó en Cadena Rato. Sí, exacto. Si alguien quiere una turra sobre los programas de Arús, etcétera, hay otro podcast que fue de los últimos de la primera temporada donde hablamos de todo, de general Arús, tanto radio como televisión. Pero Alfonso Arús, de hecho, empiezan siendo solo Jorge en la radio, Jorge Salvador y Alfonso Arús. Qué bueno, sí, sí. Y, en Barcelona. Exacto. Y de hecho, ya los primeros nacionales, o los primeros que al menos llegaban a Mallorca, por emisión nacional, se entiende, eran programas como más cortos, duraban 1 hora. Él estaba en Minuto de aquella época. Radio Minuto, sí, sí. Tenían la colaboración del señor Barragán. Sí, señor. El señor Barragán, trabajando de publicista, entraba en la radio desde su agencia de publicidad. O sea, desde sí, señor, ¿cómo estamos? Sí, señor, ¿cómo estamos? Yo salía en la radio por las mañanas, pero por teléfono. Sí. Pues tú imagínate poner esa voz y de repente que entren 2 clientes y decir, bueno, buenas tardes o buenos días, ¿en qué puedo ayudarles? Te imagínate la situación. Yo lo hago, Yo lo hago. Hoy en día, en el 2020, cuando grabo mi capsulita diaria en la radio, estoy en el kiosco vendiendo cupones, pero cuando termino de colgar los cupones, me cierro el kiosco, la ventanilla, y grabo el programa. Y aún hay gente que, evidentemente, como grabo el programa, mi parte, que son 2 minutos, hay gente que me hace, ¿sabes? Me hace como que me llama y a eso no lo puedo emitir. Pero claro, también tendríamos que ver un día la cara que pondrá el cliente que me está viendo, cómo grabo yo mi sección haciendo imitaciones. Dirá, este chico está... Bueno, claro, aquí en mi pueblo ya la gente me conoce y sabe que la radio y todo el tema del humor a mí me encanta, y las imitaciones. Sí, pero el que pasa por el pueblo, lo he dicho de pasada, y ve a un cuponero imitando al señor Barragán, imitando a un oyente del programa, no debe ser muy común. ¿De dónde habrá salido este, no? Exacto, pues lo dicho, empieza Cadena Rato, Radio Minuto, etcétera. Luego ya hay una etapa que es cuando entra Sergio Mas o Sergi Mas y Javi Martín, que ya no lo comentaron porque los ficharon en realidad para Forza Barça. Yo lo que diría, aparte de lo que ya, pues eso, comentamos hace unos meses, entrevistamos, es que igual como Morning, ya lo hemos dicho, que era un poco más corto y sobre todo era el menos musical. Sí, que es algo muy... Siempre han estado, las horas que han hecho el programa, es que en la tele lo está haciendo igual. O sea, ahora mismo en la tele, el Aruseros por la mañana, es que es como el Arús con leche, pero le faltan las imitaciones. O sea, están cogiendo pues los trocitos de cosas, hombre, y lo de cuando ponen trozos de los telediarios del día anterior. Claro. ¿Vale? Porque por ahí es donde ellos hacían sus noticias y sus cosas. Pero es que el Aruseros por la mañana, tú escuchas el Aruseros y faltan las imitaciones de Javi, de Sergio Mas y de Jorge Salvador. Pero, ¿sabes? Lo que pasa es que no, que están, a lo mejor es Miguel Ángel Rodríguez en Sevilla, que hace su sección. Claro. Pero en realidad lo que hacen por la mañana es muy parecido a lo que se hacía hace muchísimos años. De hecho, una cosa que tiene Aruseros es que están haciendo radio en televisión. Es que yo aparte creo que una cosa que ha hecho muy inteligentemente es entender que es un programa que además tiene una duración de despertador de radio, ¿no? Que son 3 horas y pico cada día. Primero, el entender que la gente igual no va a estar pendiente de la televisión 3 horas y media cada mañana. Prácticamente no debe haber nadie del 500.000 de espectadores que tiene cada día que se va a ver el programa entero. Por lo tanto, lleva un ritmo que de hecho a mí me ha hecho cierta gracia porque al principio, como los primeros comentarios, las primeras críticas, era como que era un ritmo como muy de locos, ¿no? Era una sesión, 2 minutos. De repente el tiempo, otros 2 minutos. Y de repente unos vídeos virales de internet, 3 minutos. Y de repente... Dime. Es que eso lo ha tenido siempre Arús. Yo desde que lo llevo escuchando toda mi vida, Arús siempre ha sido dinamismo a tope. O sea, de hecho la manera de hablar de Arús desde siempre, o sea, rápido, entendible, súper entendible y pim pam, o sea, no hay un segundo de diferencia. Por eso
por eso el clac de las imitaciones de entre noticia y noticia, que a lo mejor ellos ponían trocitos de la primera cadena o de Antena, bueno, antes no estaba Antena 3, pero ponían ese tipo de trocitos de tal, y ellos comentaban la noticia y luego sacaban a Fabrique o sacaban Ramón, voy a comer la patilla, mamón, ¿sabes? Antonio Guerra, sacaban, sí. ¿sabes? Y de ahí evidentemente salió, como comentó Xavi cuando estuvo en tu sección también aquí en el podcast, de ahí es de donde sacaban los personajes para por la tarde hacerlos en Al Ataque una vez a la semana y grabarlo. Claro, lo bueno es que eran los 4, pues improvisaban a tope, y cuando improvisaban a tope de 7 de la mañana a 10 de la mañana, que era la época en la que ellos estuvieron en M80, que fue la época, de más álgida de Arús, cuando Carlos Jesús y todo esto. Exacto. Era esa época. Los mochentistas eran, ¿no? Los espectadores. Era esa época en la que, tío, hacían radio, televisión y revistas. O sea, ya más horas no podían hacer. Y retransmisiones de partidos de fútbol. También. Bueno, eso yo no los escuchaba, porque pues yo soy de Valencia y yo no los escuchaba retransmitiendo partidos de fútbol. A lo mejor en Barcelona sí, pero no podíamos escuchar las radios de fuera de nuestra comunidad, ninguno. Entonces, yo sí que escuchaba en la época de Carlos Jesús, cuando ponían trocitos, que a lo mejor Carlos Jesús les hacía una entrevista a Cárdenas y duraba 25 minutos, media hora. Claro. Esa entrevista la alargaban con recortes, pues yo qué sé, pues 7 meses, porque sacaban trocitos de esas entrevistas de Carlos Jesús. Y claro, muchos sketches que se hacían los martes en televisión los empezaban a parir por las mañanas. Entonces tú al martes siguiente tú ya sabías más o menos lo que iban a hacer Alfredo Di Stéfano y Mon, porque ya lo habías visto que por la mañana habían hecho en la parte de radio. La tertulia deportiva. Eso iba para la semana siguiente. Exacto. Pues pasan por... bueno, de hecho estrenaron Onda Cero, esto ya lo comentamos en los programas especiales. La gala de presentación de Onda Cero la presenta Alfonso Arús, de hecho. Y sí que han ido teniendo paso. Fue M80, luego hicieron, como hemos dicho, un programa de madrugada de Onda Cero. Ya te digo. Ahí es donde destacó un poquito más. Empezó siendo Arús, pero ya luego destacó Albert Lesan, José Miguel Cruz. Exacto. Y el que rabiada y todo esto, que luego ya de ese programa, ya te digo, ya Albert Lesan ya se pasaron de Onda Cero, se pasaron a Europa FM a hacer las mañanas en Europa FM. Es que ahí, de hecho, me suena... Tampoco íbamos a entrar mucho en su día, de que no debió haber muy buen final con Cadena 100. Porque estaban renovados, cuando ya estaban renovados para empezar en septiembre, de repente el programa no empieza. Sí que había cierta disputa luego, y aquí sí que podemos empezar a hablar un poco de Avellán. Yo creo que Avellán, esos años de COPE, de Cadena 100... pecaba un poco de exceso de protagonismo, porque acabó es que no se puede estar en todos los caldos. Claro. Quería estar por la noche, quería estar por la mañana, tenía muy buen equipo. Empezaban siendo Rosa Rosado, ¿sí? Y José Miguel Cruz, empezaban de 6 a 7. Sí. Hablamos de Arús en la 100, no de Avellán, perdón. Sí. No. Bueno, ahora luego hablaremos de Avellán en Cadena 100. Pero en la época en la que entró Arús, que se le llamaban la Triple A, a Alfonso Arús y Avellán se le llamaban la Triple A, era la jungla y tal. La jungla pues siempre ha sido de Avellán. Claro. Entonces, que entrase Arús, yo no sé cómo quedaron, si no quedaron, estas cosas no las sabremos nunca porque nosotros no estábamos ahí. Claro. Pero evidentemente han sido y serán, y lo serán siempre, dos grandes pesos pesados del mundo morning, y pues Avellán estaba, pues hombre, no en momentos bajos, pero evidentemente estaba metido por la noche. Entonces,
no se puede hacer la jungla, y si quieres hacer la jungla la haces, y si no, dejas paso a otra gente para pero que tuvo que haga acabar haciendo. programa. Es que a lo mejor a Arús le hubiese gustado que eso se hubiese llamado Arús con leche, pero igual a lo mejor ya no Avellán, sino Cadena 100, igual no quería que se llamase Arús con leche, quería que se llamase La Jungla para que la publicidad no dejase de estar. Es que eso tampoco lo sabremos. Es que el tema marca, y perdona el paréntesis, yo esto también te lo comentaba en privado, y es, por ejemplo, de los que igual pasamos un poco más de puntillas, porque aunque tenga mucha audiencia, no es tan emblemático, ¿no? Pasa, por ejemplo, con el Anda Ya, o pasó con No Somos Nadie. Anda Ya, realmente dicen, no, es que llevamos 16 años. Bueno, lleváis 16 años en los que el presentador, la dirección y el equipo ha cambiado 20 veces. Pues, pero claro, eso el grupo Prisa lo ha hecho siempre. Claro. Cadena Dial, ¿qué? Claro. Cadena Dial, Atrévete. Antes de Cárdenas estaba, creo que un hombre que se llama Juan Luis Mejía, puede ser, o algo así, da igual. Pero cada X tiempo lo ha llevado una persona. Ahora lo lleva Luis La Rodera. Hubo una época que Manuel Fuentes, Cantizano, Jaime Cantizano, es el mismo programa, es la misma firma de programa con distintos presentadores. Cada uno le da su estilo. En realidad no es el programa de la persona, es el programa de la cadena, sí señor. Entonces, pues yo qué sé, Arús no lo... A ver, en realidad se notaba una diferencia abismal, claro, de La Jungla de toda la vida a La Jungla de Arús. Arús estaba haciendo su Arús programa con leche de 7 de la mañana a 10. De 6 a 7, pues de 6 a 7 se hacía José Miguel y Albert y un poco los imitadores que estaban ahí, hacían de 6 a 7 el colchoncito para que a las 7 entrara Arús con sus imitaciones y sus programas. Arús entraba desde su casa, por cierto. Y a las 10 pues es cuando ya entraba Avellán o Casoliva, de vuelta de todo. Cuando ya ponían la canción de Jarabe de Palo, cambiaban de Jarabe. Y entonces es cuando ya entraban un poco los rescoldos de La Jungla de toda la vida, de la cual podemos empezar a hablar ahora. Sí, yo lo único por acá. De 10 a 12 entraba con La Jungla B, como le llamaba Fernando Echeverría. Exacto. Pero era cuando entraba... porque Avellán de 10 a 12, pues había casi siempre entraba, pero ya no era La Jungla que empezó siendo. Menos colaboradores, etcétera. Claro, ya, de hecho, creo que se dedicaron de 10 a 12, entró de colaboradora también Tete Delgado, estaba Kim Yorca, estaba y el Pulpo, y hacían dedicatorias. Ya no era La Jungla de las bromas telefónicas, eran una jungla muy light, ¿sabes? Y claro, como decimos, lo que se quedó de 7 a 10 era el programa de Arús con leche, pero se le llamaba La Jungla, pues porque yo no sé por qué se tendría que llamar La Jungla. Hombre, lo que habla de formato, mira, lo he dicho, antes de meternos de lleno con Avellán, que sería un poco como la tercera pata, Atrévete, Juan Ochoa del 2000 al 2006. Juan Ochoa, yo no sé ni quién es, así te lo digo. Ni tampoco. Javier Cárdenas, 2006-2010. Óscar Martínez, que ahora está en Radio Marca. El que se parece a Emilio Aragón en rubio, igual le suena alguna así. Fran Blanco, que esto es muy típico de Prisa, el que algunos Fran Blanco también estuvo presentando el Anda Ya. Exacto. Cuando cumplen una edad se los van llevando hacia las otras emisoras, ¿no? Jaime Cantizano, 4 años, Manel Fuentes, 2 años, es verdad, y ahora Luis La Rodera, pues desde hace un añito y algo. Claro. Pues sí, los colaboradores más o menos están ahí, ¿no? El chico este, ¿cómo se llama? Isidro Montalvo ha estado ahí casi desde los principios. Este chico también, que es muy bueno, que a mí me gusta mucho porque recopila muchísimas cosas, Sebastián Maspons, ¿no? Sí, también Maspons, está ahí. Además, muy buen tío, además y me ha echado una mano, más de una vez. Que me ha echado una mano más de una vez, Oye, pues a mí me encantaría conocerlo. Pues a mucha gente me encantaría conocerlo, a Arús me encantaría conocerlo.
también. Y a Xavi Martín también, porque me gustan mucho sus imitaciones y tal. Pero bueno, aparte de eso, ¿qué te estaba diciendo yo? Que se me ha ido la historia. Con el tema de Sebastián, sí. A mí Jacinto Pinto, que era uno de los personajes que hacía él, a mí me encantaba. Porque lo hacía muy bien, porque contaba los típicos chistes que contaban los oyentes, pero lo mezclaba todo tan bien que lo hacía todo muy, muy inmediato, en 3 minutos. Era, buenos días, Europa, ¿sabes? Y estaba muy bien, porque en 2 minutos o en 3 él hacía sus historias y sus chistes, y estaba la verdad que muy bien. De hecho, grabó un CD con este tipo de chistes, Jacinto Pinto se llamaba. Que Jacinto Pinto es Sebas Maspons. Sebas, exacto, sí. Vale. Y creo que sigue aún ahí. Sí, sigue colaborando, que lleva como 15 años, y luego hay un par de días por semana que está en televisión en Aruseros. Pues nada, yendo a Avellán, para entendernos, José Antonio Avellán empieza a funcionar incluso en 40 principales, sus inicios con un programa infantil, hombre, que era el Super Baby. Sí, hombre, los 40 principales hacía el Gran Musical. El Gran Musical. Tocata en TV, en televisión. Sí, señor. Haciendo o presentando un concurso de breakdance, que esto yo debía tener 7, 8 años. Y creo que también hubo un concurso que presentó para niños, ¿sí? con Teresa Raval, que creo que se llama Veo o algo así, una cosa así. Podría ser, sí, señor. Sí, presentó un concurso también. Yo a Avellán lo empecé a seguir en el año 87-88, tendría, pues, nací en el 78, pues unos 9 o 10 años, ¿sí? Por la noche, en un programa que era La Jungla Nocturna, como digo yo, que se llamaba Barras y Estrellas. Sí, señor. Y Barras y Estrellas, Avellán, él no pensaba hacer bromas, por lo menos lo que se ha dicho y lo que ha dicho él siempre en las entrevistas y tal. Él no pensaba hacer bromas, lo que pasa es que había uno de los que él gastaban bromas en este programa, que las grababa, que tenía muchísimo mérito, porque evidentemente se cogían de los periódicos, de contactos y tal, y de historias. Las bromas eran de Antonio Escudero, que había una sección dentro de ese programa que se llamaba La Prueba de la Paciencia. Y hacía, dentro del programa musical que él hacía creo que era de 12 a 1 o de 12 a 2 de la noche por la noche en los 40, que se llama Barras y Estrellas, sí. Pues aparte de poner música, Antonio Escudero tenía bromas grabadas, ¿vale? Y bueno, hasta ahí bien. Luego ya, cuando ya pasó de Barras y Estrellas, creo que se fue a Onda Cero. Exacto, ya que iba a comentar. A Radio Minuto, creo. Sí, pero en Radio Minuto lo mismo, también estuvo como un año, prácticamente, estuvo poquito, porque luego Radio Minuto pasó a ser M80 con la fusión con... Cuidado que en Radio Minuto, ¿sí? Empezó teniendo, porque lo que Avellán siempre ha tenido, aparte de que sabe mucha música y conoce a muchísimos cantantes y artistas y todo esto, siempre ha tenido y se ha rodeado de muy buenos colaboradores. La Jungla, aparte de la música que uno haya podido escuchar y todo eso, los colaboradores han sido parte principal de ese programa. Entonces, en Radio Minuto, Rafa Sánchez, un hombre de los que luego estuvo en COPE ya presentando el programa de los fines de semana, pues hacían secciones de humor. Rafa Sánchez y Tony Martínez. Tony, no me acuerdo el apellido. No me acuerdo la chica, que está ahora con Carlos Herrera. No sé si se llama Tony Martínez, pero no me acuerdo la chica, pero Rafa Sánchez hacía, yo me acuerdo, mítico, yo me reía cuando iba al colegio y escuchaba cursillos de bailar o cursillos de tenis o cursillos de fútbol leídos o comentados por Rafa Sánchez, y luego lo ha visto ya más serio y todo, pero hacía humor Rafa Sánchez con Avellán en esos comienzos. Eso en Radio Minuto. Claro, luego pasan, pero están en una temporada en Onda Cero, y ahí
Avellán, que además lo ha comentado en entrevistas, de estas que creo que tú también las tienes grabadas en cassette, que es de las cosas que hablamos preparando esto, él tenía la ilusión desde hace mucho tiempo, inspirado en un programa que se llamaba Morning Zoo, de hacer un programa, digamos, con el formato a la americana de los programas matinales de radio musical, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay un amago de la jungla en Onda Cero que duró unos meses, si no voy mal. Nada, Onda Cero Música por la mañana, sí, sí. Que tuvo una primera versión muy primigenia, como dices tú, Radio Minuto fue del 89 al 91, que lo tengo aquí apuntado. Y de 12 a 1 de la noche también, antes de hacer Onda Cero por la mañana, de 12 a 1 de la noche también hacía una, no me acuerdo ni el nombre del programa. Hay que oírlo, lo que hay que oír, o yo no sé, no me acuerdo cómo se llama, que ahí es donde también estaba con él Fernando Echeverría. Exacto, Fernando Echeverría, que bueno, pues mira, para empezar por ahí. Que para mí, vamos, para mí es un referente porque, a ver, no tiene nada que ver que seamos ciegos o dejemos de serlo, ¿no? No. Pero, a ver, no es que no tenga nada que ver, pero yo sí que me siento reflejado en él, porque evidentemente yo también soy ciego, imito, y claro, muchas veces por el hecho de ser ciego dices, guau, yo esto no lo voy a poder conseguir, o esto no voy a poder hacerlo, o, ¿sabes? Entonces, para mí, bueno, él no lo sabe porque no nos conoce, bueno, una vez lo vi en la jungla aquí en Valencia y hablé con él, nada, 2 minutos, pero es que para mí Fernando ha sido mi ejemplo a seguir. Claro. Por el hecho de que yo también soy ciego y que yo también imito y tal y que cual, no es que lo haya imitado a él, pero además casualmente también imito a García, incluso antes de conocer a Echeverría. O sea, yo imitaba a García de la época de cuando lo imitaba, de la época de Cruz y Raya, y yo aún no conocía a Fernando Echeverría. Pero sí que es verdad que luego, por el hecho de que él es invidente, y tal, pues ya digo, ostras, pues si él puede hacer esto, ¿sabes? Es una cosa que también tú mismo, por el hecho de tener tu misma discapacidad, también piensas, ostras, a mí me gustaría hacer esto porque también sé imitar y me gusta, ¿no? Claro, entonces ahí un poco para ubicar e ir cerrando, el programa llega a Cadena 100 con el estreno de Cadena 100 en 1992. Llega a Avellán, pero es cierto que con los años, empieza como a ir formando equipo y va como rascando y como que a medida que va pasando el tiempo va mejorando un poco este equipo. De hecho, claro, pero mira, en la época de Onda Cero, Fernando no se fue a Cadena 100 con él. Se queda, exactamente, es lo que iba a decir. Claro, Fernando se queda en Onda Cero porque hubo una época, maravillosa época, en la que gracias a Onda Cero, que se creó Onda Cero, gracias a la 11 que creó Onda Cero, sí, y a mí no me han pagado nada, ni me van a pagar. Ni te lo van a pagar. Ni me van a pagar. Pero lo digo porque es realidad. O sea, gracias a Onda Cero, los ciegos hemos podido o han podido ser técnicos de sonido, locutar, hacer un montón de cosas en una emisora de radio, porque, ojo, los ciegos somos muy válidos para poder hacer cualquier presentación, cualquier informativo. Hay muchos ciegos que si se dijesen que son ciegos dirán, ostras, este es ciego, vale, y están haciendo informativos. Aquí, perdona que me meta, es que yo de hecho Fernando Echeverría, yo no lo había escuchado antes con Arús. Fernando Echeverría me cae de rebote uno de estos años en los que Arús se va a Onda Cero, no está por las mañanas, y no sabía muy bien qué escuchar y empecé a escuchar un programa que era el Mariscal Rock Mero Show. Claro. Onda Cero tuvo el pronto claro, de poner un morning de música heavy, de rock. Claro. Tipo y encima el tío te llevaba un platillo enano de batería, y me refiero a Mariscal, ¿sabes? Sí. De hecho, el Ruedas es una especie, una emulación. Es una parodia de Mariscal. Cuando Echeverría imita al Ruedas, es una especie de emulación de Mariscal, ¿no? Es que de hecho... Perdona que te termine. No, sí, claro. Perdona, antes de nada, y por hacer un alegato con este tema. O sea,
Gracias a que se creó Onda Cero, los ciegos han podido han podido ser técnicos de sonido, ser locutores y tal. ¿Qué ocurre hoy en día? Que queremos avanzar y ser avanzados. Ojalá hayan emisoras, y las sigan habiendo, de que metan a personas ciegas, no por el hecho de ser ciegas, sino porque son igual de capaces que cualquier persona que ve para poder hacer una locución, hacer cuñas publicitarias, locutar aquí, hacer programas de música, hacer informativos y hacer cualquier tipo de programas. Porque después de que Onda Cero ya evidentemente dejó de ser, o sea, dejó de que ya no sea de 11, o sea, desde que la mayoría de los ciegos que estaban trabajando en Onda Cero, pues o fueron pasados a otro sitio, a la 11, o ya no estaban trabajando en las emisoras de radio. Y los ciegos somos muy capaces de, ya no hablo de mí, ya hablo de amigos míos periodistas que están pues trabajando y tienen, no solamente tienen que demostrar el 100%, sino tienen que demostrar el 1000 por 1000 para poder seguir trabajando en una empresa, sea Onda Cero, sea COPE, sea SER, sea cualquier emisora, que luego a la hora de que una empresa coja a cualquier discapacitado, sí que le viene bien porque a lo mejor cotiza, no es que cotice nada, sino que a la empresa le dan puntos. No, pero no solamente por los puntos que le puedan dar a la empresa, sino que a lo que yo me refiero, que gracias a Onda Cero, que muchísimas de las personas con discapacidad visual se ha podido trabajar y han trabajado, y hay muchos amigos míos que han hecho programas de radio míticos que encima han ganado ondas también. Es que yo ya decía, de hecho, Fernando Echeverría, me salió de casualidad Mariscal. Tú comentas lo del Ruedas. Mariscal era como una versión más pasada de rosca que el Pirata. El Pirata es más comedido que Mariscal. Sí. Y Fernando Echevarría, yo creo que ha sido de los colaboradores de Morning más brillantes. Brillante. Tardé muchísimo. Yo incluso llegaba a dudar que realmente fuera ciego por la capacidad para imitar, para comentar, para cantar, para hacer hasta la trompeta. Escucha, pero es que antes de Mariscal, o en esa época de Mariscal, ahora mismo no caigo, creo que era también en esa época, cuando Pablo Motos, del Hormiguero, que yo lo conozco desde hace muchos años, empezó en Radio Nacional Valencia, bueno, empezó en Requena, en Radio Requena, ¿sí? pero luego pasó a Radio Nacional Valencia, luego de ahí pasó a Protagonistas de Valencia, un programa que se hacía de 12:30 del mediodía a 2 de la tarde, un programa, pues lo que hacen ahora de yo que sé, más de uno tal, pues más de uno Valencia, más de uno Mallorca, tal, sí, que hacían los la desconexión también. En aquella época, Luis del Olmo hacía Protagonistas, pues Pablo Motos hacía Protagonistas de Valencia. Era brutal. Vale. O sea, Pablo Motos hacía, antes de que existiera el monólogo, Pablo Motos ya hacía su monólogo diario. Bueno, Pablo Motos tenía una... ¿Me escuchas? Sí. Pablo Motos tenía una voz suya que subía la voz como si tuviese velocidad, que se llamaba Doña Chachi, ¿vale? Que él hablaba con ella y era Pablo Motos, hacía un magazine súper bueno, de que tenía sus políticos, sus administradores de fincas de Valencia, se hablaba de noticias, pero a la vez también tenía humor, como ¿sabes lo que te quiero decir? Y en la época en la que ya por la tarde Pablo Motos entró a colaborar con Julia Otero, ¿sí? En el programa de Julia Otero en Onda Cero, ¿sabes? Pues en esa época fue cuando, a la vez que empezó a trabajar con Julia Otero, también hacía en Onda Cero Música un programa que se llamaba Hacia el 2000, sí, en el cual también colaboraba Echeverría a las 3 menos cuarto, que hacía la teletira y todo ese tipo de cosas. Pablo Motos hacía el programa de 12:30 a 2 del mediodía, evidentemente de 12:30 a 2 el protagonista de Valencia lo hacía en directo, pero el programa de Onda Cero Música a nivel nacional era de 1 a 3, que de 1 a 2 lo grababa, que estaban Echeverría,
Arturo González Campos, Sí, claro. Pablo Motos y no me acuerdo ahora quién más. Y Laura Llopis también estaba, una chica que se llama Laura Laura. Llopis es Y de la 2 a mujer 3, de Pablo Motos, ¿no? sí, creo que sí, Laura Llopis, sí. Bueno, pues y de 2 a 3 hacía la hora de Onda Cero Música, la hacía en directo. Porque claro, de 12:30 a 2 hacía Protagonistas de Valencia en directo y de 2 a 3 hacía la segunda hora de hacia el 2000, un programa que era en directo de 1 a 3, pero de 1 a 2 lo grababa. Y era una pasada, y ahí también estaba Echeverría, había tertulias, había de todo, pero era todo humorístico, todo humor. Ahí Pablo Motos también tenía Echeverría y las bromas telefónicas eran de Echeverría. Antes de entrar con la jungla de Avellán, que Avellán y Echeverría se conocen por el hecho de que hace muchísimos años Echeverría ganó un concurso de los 40 principales, En los 40. pero habían trabajado muy poco juntos, aunque hubiesen trabajado en los 40. En Onda Cero a lo mejor habían trabajado hace poquito. Y con 14, Y bueno, 15 años... Echeverría, dime. No, que con 14, 15 años Fernando Echeverría iba a la radio a ver cómo hacían los programas, a prisa. Sí, bueno, lo que pasa es que Echeverría estaba en Zaragoza, entonces creo que no, sería el pulpo. Echeverría no sé si iría a la radio o no, porque Echeverría estaba en Zaragoza. Entonces ya Avellán Sí. lo conocería un pelín más tarde, me imagino, pero tampoco lo sé, porque no he hablado. Estamos hablando sin documentarnos, yo por lo menos estoy hablando de memoria, así que me disculpen si me ha bailado alguna fecha. Pues mira, te digo, llevamos 1 hora. Entonces, lo que es la duración del podcast como tal, nos la hemos fumado. La hemos cargado. Si quieres otro día que te vaya bien, nos metemos en Avellán, sobre todo, en No Somos Nadie, y en el resto, tipo comentar por encima anda ya, levántate y anda, el Buenos Días Javimar, el 80 y la Madre, todos estos ya un poco más de puntillas, porque igual no son tan significativos, y hacemos una segunda parte. Vale, lo que tú quieras. Perfecto. Pues yo por mi parte encantadísimo. Pues yo también, yo solo quiero pedir disculpas si en algún momento dado me ha bailado alguna cifra, alguna fecha, porque yo estoy hablando de memoria, yo no tengo aquí ningún papel, ni tengo la Wikipedia, ni tengo el Google Maps, ni el Google Home, ni nada. Entonces yo estoy hablando de memoria, yo soy un friki de los morning shows, mi sueño sería hacer un morning show, te lo digo en serio, o sea, mi sueño real, hacer un morning show. Y me ha gustado todos los morning shows y la radio y el humor en general, porque para mí el humor es una forma de vida y para mí es lo que me ayuda a seguir día a día, a seguir funcionando y a seguir viviendo como estoy viviendo, con alegría y con sentido del humor. Y la radio para mí es el medio más bonito que hay hoy en día, vamos, sin duda alguna. Lo tengo claro, además. O sea, el poder hacer incluso... Al final, cuando hacemos cosas de estas, no deja de ser un simulacro de hacer radio. Otra cosa es que tengamos el vídeo puesto y lo estemos grabando. Pero al final el formato está mucho más cerca a cualquier cosa que se pueda hacer por radio. Y la radio está ahí, ahora igual en formato podcast, porque la gente lo escucha cuando quiere, lo adapta a su horario, que eso está muy bien, porque si yo me levanto a las 7:30... pues cojo un desfase de media hora y ya está, y no tengo por qué levantarme media hora antes para escuchar nada. Pero el tema de que la radio igual va a morir el formato del aparato de radio, ¿no? O del transistor, o va a morir el formato de la emisora convencional, porque de cada día es más difícil por una infraestructura que igual no tiene mucho sentido, pero que lo he dicho, que día a día siguen habiendo estos programas, siguen habiendo estos formatos y sigue habiendo gente. Basta que pongáis tanto YouTube, iVoox, Spotify, etcétera, haciendo en realidad radio, ¿no?
Claro, y lo bueno que tenemos hoy en día es que, fijaros que en aquella época no se podía hacer de la misma manera, pero hoy en día con un móvil estamos tú y yo hablando, tú en Mallorca y yo en Valencia. Claro, con un móvil. Eso no se puede. Lo que decías de los datos, ni te preocupes, porque yo hablaba que cuando se me cambia la iluminación, si hay que revisar algo, tiramos de Google, que es otra maravilla, al fin y al cabo, y ahí estamos. Pues entonces, te emplazamos tanto a ti como los que hayan aguantado la turra que Muchas damos. gracias a todos. Por supuestísimo. Por supuesto. Y emplazamos porque es que hay mucha tela con la jungla y con Avellana y con los colaboradores, hay muchísima. Con la jungla hay mucha tela por la época en la que, antes de Echeverría, que lo hemos nombrado, pero bueno, ya lo hablaremos más adelante, antes estaba la jungla y antes de estar Echeverría estuvo gente muy tocha en el mundo del humor, como fue Alfredo Díaz, como fue Jacinto, Amador Castaño, Salvador, vamos, y Escalada. ya te digo, o sea que, exacto, o sea, que tenemos tela que cortar o sea que, vamos, que no se lo pierdan en el trastero, no se pierdan la segunda parte de esto. Pues lo típico, suscríbanse, denle al like, comenten todas estas cosas. Pues muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a ti, Santi, muchísimas gracias a todos los oyentes y un abrazo muy fuerte. Y de verdad, yo creo que hacer este tipo de cosas a mí me ha ayudado a recordar y estoy muy a gusto. O sea, estoy muy a gusto el que estemos aquí y gracias por habernos escuchado. Y nada, hasta la próxima vez, hasta la segunda pues nos parte. Vemos en unos días. Tiburón. O igual ya pasados meses lo veis seguidos. Trastero Morning Shows. Un abrazo, nos vemos.